Si se han producido daños, ¿hay falta de medidas de prevención o hace falta que se haya incumplido algún precepto normativo? ¿Ves cómo la pregunta era? Tú lo que planteas es si existiendo un daño hay responsabilidad. La respuesta es que no. La respuesta técnica es que no. Otra cosa es la percepción que uno tenga, pensando rápido o lento, depende de cómo quiera pensar, de la práctica. Es decir, se requiere, siempre que haya un daño, una relación de causalidad entre el daño y un incumplimiento en seguridad y salud laboral. La percepción es decir, en seguridad y salud laboral la norma exige cumplir una obligación de medios, poner los medios para evitar los riesgos, pero no una obligación de resultado. Es decir, es un error pensar, legalmente hablando, que existiendo accidente hay responsabilidad. Podemos tener esa percepción por el nivel de judicialidad que hay y porque si alguien me pregunta del 50% de sentencias que ocupa el recargo, ¿cuántas quitan el recargo? Pues una minoría, pero vamos, muy poquitas sentencias, por lo tanto se ratifica normalmente el recargo. Podemos tener esa percepción, pero quien quiere imponer una responsabilidad a la empresa o a un trabajador, digamos, debe hacer ese esfuerzo de relación de causalidad entre accidente e incumplimiento. Si se prueba que hemos cumplido pero ha habido un accidente, no hay responsabilidad. Puede haber accidente de trabajo, me explico. Perdona, incluso en el caso de enfermedad profesional. Bueno, sí, claro, vamos a ver. Tú puedes tener un accidente de trabajo y una enfermedad profesional en el sentido que el trabajador reciba la prestación de seguridad social. Pero yo lo que puedo hacer es decir, oiga, esta enfermedad la he tenido, pero yo he hecho todo el checking, lo hice en la selección, he hecho el checking durante la relación laboral y he hecho el checking que en enfermedades profesionales se exige post finalización de la relación laboral. Lo que pasa es que, evidentemente, siempre que hay un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, estamos más cerca de ser responsables, pero más cerca. Yo creo que digamos, es posible defender que se han adoptado las medidas de seguridad pertinentes. España es un país sin enfermedades profesionales. Sobre recargo de prestaciones en caso de invalidez, cuando la empresa es una sociedad, ¿los bienes del administrador son embargables? A ver, el recargo de prestaciones es una responsabilidad pública de la que responde la empresa como sociedad jurídica. Como sociedad jurídica con los bienes que tenga, no con los bienes personales de nadie, salvo que en este ámbito, en cualquier otro, el administrador societario haya actuado de manera incorrecta en la gestión de la sociedad. Me explico. Tenemos un centro de trabajo ATEX, atmósferas explosivas, y al final sabemos que no cumplimos norma de ATEX, que para cumplirla hay que hacer una inversión de 1 millón de euros. Y al final el que decide el 1 millón de euros sí o no es el administrador societario. Dice no, 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 no y no, continuamente. Si al final hay un accidente, obviamente ahí podría, por mala gestión empresarial, llegarle la responsabilidad a sus bienes, ¿no? Pero en casos, ojo, la responsabilidad de los administradores societarios, temas de mala gestión son temas de mala gestión muy importantes, no es una mala gestión, digamos, fisiológica, errores fisiológicos de gestión, sino algo patológico, por lo tanto excepcional, pero puede existir. Preguntan, ¿cómo han evolucionado los recargos en los casos de enfermedad profesional? ¿Se puede establecer recargo solo por el hecho de que exista daño en el caso de enfermedad profesional? Bueno, lo digo con lo anterior, es decir, el recargo precisa la calificación de accidente o enfermedad profesional, no hay recargo sin daño. ¿Puede haber responsabilidad sin daño? Sí. ¿Responsabilidad penal sin daño? Sí. ¿Puede haber responsabilidad administrativa sin daño? Sí. Recargo requiere un daño. Pero hemos de acostumbrarnos, porque si no, no estaremos haciendo las cosas bien, escaparemos de la prevención en lugar de cumplirla, que si cumplimos si hay un accidente, es posible que haya accidentes. Desde el punto de vista de seguridad social, el trabajador está más protegido que ante una contingencia común, faltaría más, yo he tenido un accidente por trabajar, pero que no haya responsabilidad porque el empresario ha adoptado las medidas de prevención adecuadas y ha habido igualmente accidente. Claro. Si estuviésemos en Alemania, pues esto lo entendíamos de manera rápida. Aquí estamos en un país donde tenemos la percepción, pensando seguramente rápido y lento por el nivel de judicialidad, que habiendo accidente hay responsabilidad. Y eso es un error técnico. Eso no es así, porque estaríamos ante una responsabilidad objetiva. Por tanto, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, que se da en energía nuclear, caza y vehículos de motor, siempre que hablamos de responsabilidad objetiva no miran si tenemos culpa o no, pero nos exige en todo caso un seguro de responsabilidad civil.
Y no es un caso de responsabilidad objetiva. Tenemos que poner los medios para evitar el accidente. Si lo hemos hecho así y al final el accidente se produce, la empresa no será responsable, pero el trabajador tendrá su prestación de seguridad social. Y digo, algo que comenté antes. Si un trabajador puede tener un accidente de trabajo por imprudencia temeraria, puede tener un accidente por imprudencia temeraria. Imprudencia temeraria, algo que nadie con su formación haría. Se quedará sin prestación de seguridad social. ¿Eso quiere decir que sin prestación de seguridad social, sin tener técnicamente un accidente de trabajo, la empresa no es responsable? No. Y hay casos que dicen, oiga, usted ha permitido esta imprudencia temeraria desde hace un año a este trabajador. Un año. Él no tiene prestación de seguridad social, pero usted es responsable. Penal, administrativa, recargo no, porque no hay accidente de trabajo, y civil tampoco, porque no hay, digamos, daños vinculados ahí, ¿no? Pero sí la penal y la administrativa. O sea, no juntemos las dos cosas porque no lo haremos bien. Tengo que estar controlando yo al trabajador. La culpa también la tienen las páginas web, porque se obsesiona. Si usted pone en teletrabajo e imágenes, todos los teletrabajos están en el sofá, enfrente de una cristalera, con unas vistas impresionantes, pero a lo que está obligado el empresario es a que el teletrabajador tenga una silla que, por ejemplo, sea ajustable en altura, con el respaldo también ajustable, es decir, lo que marca la normativa en materia de prevención. Que el teletrabajador luego no la utiliza. Atención, el teletrabajo yo creo que también implica para el trabajador una intensificación de sus deberes, de los deberes que tiene según el artículo 29 en materia de prevención, de utilizar los equipos de protección, de prevención que le da la empresa. Por otra parte, el empresario tiene que tener mucho cuidado con el control. Voy a poner una webcam que controle si el teletrabajador realmente está en su puesto de trabajo. Cuidado, porque el control era una de las cuestiones que yo señalaba que hay que tener especial cuidado, porque los tribunales exigen que sea un control para no afectar a su intimidad, que sea idóneo en los términos estrictamente necesarios y proporcional. Por lo tanto, una cámara web que enfoque a todo el salón, pues seguramente puede ser contraria al derecho a la intimidad del trabajador. Habrá que instalar mecanismos de control que verifiquen si el teletrabajador está utilizando o no esos aparatos. Yo creo que debemos de aplicar un poco las pautas también que nos indica el sentido común, siempre y cuando queden garantizados esos mínimos. También, para quedarnos más seguros y más tranquilos, pues yo creo que son cosas que hay que pactar en el Comité de Seguridad y Salud o en el convenio colectivo, cómo desarrollar y llevar a buen puerto la prevención de estos trabajadores. Yo tengo alguna experiencia en procesos de implantación de teletrabajo y lo que se ha intentado es llegar a acuerdos y que el convenio colectivo intente precisar los términos en que se va a desarrollar esas actividades de verificación y control. La cuestión viene relacionada con el tema de los recursos materiales que se van a utilizar en ese teletrabajo. Si existe algún tipo de requisito para poder clasificarlo como tal, como teletrabajo, que sea de propiedad de la empresa o propiedad del teletrabajador. Y luego, por otro lado, hace también referencia un poco a la interferencia, dijéramos, con el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores sobre trabajo a distancia, ¿no? ¿Por qué se enfoca como teletrabajo y no como trabajo a distancia? Bueno, empiezo por esta última. El trabajo a distancia yo creo que permite englobar los supuestos de teletrabajo. No sé si va por ahí la pregunta. Los supuestos, el trabajo a distancia sería el género y el teletrabajo una especie. Lo que ocurre es que el teletrabajo, por ejemplo, si es a tiempo parcial, a lo mejor no encaja dentro del concepto de trabajo a distancia que marca el artículo 13, porque requiere que se realice de forma preponderantemente en el domicilio del trabajador o fuera de las instalaciones del centro de trabajo. Por lo tanto, yo creo que el 13 es posible utilizarlo, aunque no siempre. Quedarán fuera los supuestos, como les decía, de teletrabajo a tiempo parcial o aquellos supuestos de teletrabajo en los que el teletrabajo es ordenado por la empresa de forma unilateral, siempre y cuando no sea teletrabajo a domicilio, que, como les he indicado, precisa del consentimiento del teletrabajador. En cuanto a los medios materiales, el Acuerdo Europeo sobre Teletrabajo
exige que todas las cuestiones relativas a los equipamientos de trabajo, a la responsabilidad y a los costes sean definidos claramente antes de iniciar el trabajo. Y dice, como regla general, pero solo como regla general, el empresario está encargado de facilitar, instalar y mantener los equipamientos necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su propio equipo. Si el trabajo se realiza regularmente, el empresario cubre los costos directamente originados por este trabajo, en particular los ligados a las comunicaciones. Por lo tanto, fíjense que es posible que el teletrabajador aporte sus medios, ¿vale? El artículo 13 de nuestro Estatuto de los Trabajadores en relación al trabajo a distancia no indica nada al respecto. Lo lógico será que sea el empresario el que facilite los medios cuando es el empresario el que quiere imponer el teletrabajo. En esos casos yo creo que es el sujeto que debe soportar los costes necesariamente. Pero piensen que en muchos casos el teletrabajo no es tanto fruto de una decisión empresarial como de una decisión acordada por el empresario y el trabajador, pero a instancias del trabajador. Porque al trabajador le interesa, por necesidades personales, pues efectuar una parte de su jornada, por ejemplo, desde su domicilio. En esos casos donde el teletrabajo tiene su origen en la voluntad del trabajador, es cuando los medios pueden ser suministrados por el trabajador. En los otros, cuando es una decisión del empresario, deberán ser soportados por el empresario o, si no, que el trabajador consienta. Siguiendo la definición que has comentado anteriormente del Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, comentabas los requisitos: uso de tecnología de información, también comentabas que no cuantifica la duración de la tecnología y que había la posibilidad de que el desarrollo de la actividad fuera en un local ajeno, ¿no?, en casa del cliente. Entonces, la duda que tenía era, por ejemplo, si a mi empresa está acudiendo un técnico de una empresa externa, pero está utilizando los recursos de mi propia empresa, ¿está considerado como teletrabajador o no? Los recursos que utiliza de tu empresa son recursos de un ordenador. Sí. Yo creo que en ese caso se podría conceptuar como teletrabajador, ¿vale? Lo que ocurre es que las obligaciones en relación a ese teletrabajador le incumbirían, lógicamente, a su empresario. Vosotros, pues, pero igual que con el técnico que viene de otra empresa a arreglar determinadas instalaciones, lo que tendréis son unas obligaciones de coordinación porque está prestando servicios en vuestro centro de trabajo. A ver, a mí me gustaría aclarar, en materia de PRL y teletrabajo, ¿cómo se liga con la definición de centro de trabajo de las sentencias del Tribunal Supremo? Porque el Tribunal Supremo ha hecho jurisprudencia en concepto de centro de trabajo o lugar de trabajo y establece que es de absoluta dominación del empresario el concepto de centro de trabajo. Un precepto que dice que quiere fomentar e introducir garantías se olvida del Acuerdo Marco Europeo, pero totalmente. Por ejemplo, la principal garantía es la de la reversibilidad. Oiga, si yo soy trabajador en mi empresa física, el ordinario, y en un momento determinado pienso que para compatibilizar mejor mi vida familiar y la laboral voy a teletrabajar y me voy, el Acuerdo Europeo me dice, en cualquier momento, usted trabajador podrá solicitar la vuelta a su centro de trabajo. Porque imagínense que es que yo en mi casa me muero, ahí aislado, solo, se me mueren las plantas porque las riego 15 veces cada día, ¿vale? Quiero volver a mi centro de trabajo. Eso el Acuerdo Europeo lo establece como un derecho. El artículo 13 ni la más mínima mención. Y el concepto de centro de trabajo aquí no se ha utilizado ni se ha tocado, pero porque está pensando exclusivamente en que el trabajador está fuera del centro de trabajo como lugar en el que el empresario tiene la disponibilidad física. Lo que ocurre es que yo creo que hay algunas obligaciones preventivas que obviamente exigen que el empresario tenga la disponibilidad física. Esa es la razón que me lleva a mí a decirle, oiga, si el teletrabajador, por ejemplo, está teletrabajando en su domicilio y no autoriza a que el servicio de prevención acceda, el empresario
no puede cumplir con sus obligaciones preventivas. Por lo tanto, en ese caso, no es posible el teletrabajo.